Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Queremos hoy tener un momento de comunión con los hermanos a través de esta transmisión y poder hablar un poquito acerca de la palabra de Dios y que Dios nos pueda hablar, nos pueda hoy instruir a través de su palabra. Pero antes de empezar vamos a dar inicio con una pequeña oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y hoy, Señor, queremos dejarte este momento en tus manos y que tú te puedas glorificar por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿cómo están? Hoy les queremos hablar un poquito y rapidito de, como siempre digo, unos versículos bastante conocidos. Entonces queremos hablarles de 1 Timoteo 4 del 12 al 16. Se los voy a leer rapidito todo y después vamos a ir viendo los versículos. Dice el 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchas veces tomamos este versículo, o estos versículos, más que todo el 12, como solo para los jóvenes, ¿verdad? Como así, como Timoteo era joven y en realidad lo era. Pero yo veía un comentario en una Biblia que estaba leyendo que decía que en el tiempo de Jesús, un joven se consideraba hasta los 40 años. Entonces Pablo todavía entra como joven. Yo pues estoy más chiquita, así que no importa. Entonces, pero en realidad esto nos aplica a todos, porque todos tenemos que ser un ejemplo hacia los demás, no solo dentro de la iglesia, sino hacia afuera, porque si no somos un ejemplo, ¿de qué manera vamos a mostrar a Dios a los demás? ¿De qué manera las personas se van a dar cuenta que Dios está en nuestras vidas? Pero entonces les voy a ir hablando un poquito yo del versículo 12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, muchas veces nosotros mismos, no es solo, en dice ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, es que nadie nos vea de menos o nos vea como otra, o nos trate con desprecio, pero muchas veces nosotros mismos nos despreciamos y decimos: no, es que yo no puedo, no, es que yo no soy digno. Y les voy a contar un secreto: Dios vino por lo que no era digno, por lo que no era capaz, porque Él es el que nos capacita, Él es el que pone en nosotros las aptitudes, sería, ¿verdad? O actitudes, no, aptitudes, serían las aptitudes, y nuestra tarea es irlas desarrollando, ir entrenándonos en eso. Pero Él no nos escogió por ser buenos, Él nos escogió porque tiene un plan para nuestras vidas, como lo tenía con Timoteo, que Pablo, pues cuando él andaba en sus viajes, lo dejó encargado de una de las iglesias. Entonces por eso es que le decía, porque Timoteo era más joven que todas las personas ahí. Pero me imagino yo, déjenme imaginarme en ese entonces, que Pablo vio en Timoteo cosas diferentes, cosas en las que él sabía que Timoteo iba a poder cumplir con la labor que le dejaba, iba a poder ser un ejemplo hacia los demás. Entonces, eso, nosotros tenemos que
aprender a ser prudentes, a vernos capaces, pues si somos jóvenes, como yo, y ya vimos que Paul también entra en la juventud, aún más, porque a veces cuando hay un dicho, y no sé, me disculpar el que luego que dicen que uno de joven es tonto, y es cierto, pero es porque a veces uno toma decisiones a la ligera, y no es solo por ser joven, sino que a veces uno en el calor del momento toma las decisiones y no piensa lo que va a hacer. Entonces tenemos que aprender a pensar con la cabeza fría en todo sentido para poder nosotros ser ejemplo hacia los demás creyentes. Yo sigo diciendo que uno de mis mayores ejemplos, mi madrecita, o sea, la pastora, es porque ella, yo la admiro en realidad, o sea, para todo es como neutra. Siempre me dice, siempre hay dos partes de la historia y tenemos que oír las dos, y normalmente uno, por lo menos yo he sido de las que suda calenturas ajenas, porque solo vengo y escucho la versión de mi amigo, de mi amiga, y me voy, y sí, vos tenés la razón, y no, muchas veces tenemos que saber las dos versiones, poder, y ahí vamos a poder ayudar, ahí vamos a poder ser ejemplo hacia los demás. Después, nos da como pautas en las que tenemos que ser ejemplo hacia los demás. En la primera nos dice que en la palabra, y esto no es, nosotros pensamos que es solamente no decir malas palabras o hablar de una manera educada, pero muchas veces hablamos de una manera educada, como a mí me enseñaron en la universidad, que la diplomacia es el arte de saberse comunicar, y muchas veces de una manera bonita decimos cosas que pueden ofender a los demás, que pueden hacer que esa persona sea lastimada. Entonces tenemos que aprender a hablar bien, tenemos que aprender a hablar bendición hacia los demás, a declarar cosas buenas tanto a las demás personas como para nuestra propia vida, porque muchas veces también es hacia adentro, hacia nosotros, que nosotros decimos no puedo, o no, es que yo estoy bien dundita, o cualquier cosa. A mí me pasa muchas veces que yo digo, no, es que yo no voy a poder, yo no soy capaz, pero entonces yo misma me estoy atando a no poder hacer las cosas. Entonces tenemos que aprender a hablar bien y a rechazar las malas palabras, a rechazar las palabras negativas. Entonces ese es como el primer punto. Luego dice que tenemos que ser ejemplo en conducta. Entonces me gustaba que decía, se los voy a leer, dice que conducta es el conjunto de comportamientos observables en una persona. Es la manera como los hombres gobiernan su vida. Entonces tenemos que aprender a tener una buena conducta en todo. Muchas veces en el trabajo, a veces quizás las cosas son como tensas, entonces necesitamos nosotros tener una buena conducta, estar tranquilos, y ahí vamos a ser ejemplo y van a decir, ay, a saber qué tiene, que a pesar de que el momento es estresante, a pesar de que le estoy hablando yo mal, no se pone al brinco, sino que se mantiene con una buena conducta. Luego dice que tenemos que ser ejemplo en el amor. Entonces hacía una pregunta, ¿cómo ser ejemplo en el amor? Y cuando bueno, al menos yo, cuando yo pienso en el amor, para mí es como... Piensa en mí. Claro, sí. Para mí es eso, abrazar o mostrar el afecto diciéndole te amo, diciéndole o abrazándolo o dándole un regalo. Pero entonces me llamaba la atención que decía que en el tiempo antiguo el amor se consideraba como una virtud que representa toda la bondad y toda la compasión. Entonces ponía ejemplos.
que amor es compadecerme de alguien. Amor es que si alguien me pide comida, yo le dé, porque me estoy compadeciendo de su necesidad. No es necesariamente lo que yo les decía de darle un abrazo, de decirle te amo, y a la vuelta de la esquina le estoy parando la cara, o lo veo con necesidad y digo, bueno, es su problema, ¿verdad? Hay que ver qué hace. No es el mío, sino es eso, es poder compadecernos, poder ser bondadosos con la otra persona. Y ahí vamos a mostrar el amor de Jesús. Él decía que si alguien te pedía la capa, que te la quitaras y se la dieras. O sea, eso quiere decir que si vas en la calle, alguien, o sea, en su tiempo, me imagino yo poniéndolo literal, pues te ibas a quedar sin capa y te iba a dar frío, pero ibas a suplir la necesidad de alguien más necesitado que vos en ese momento. Entonces, es eso, aprender a ver al necesitado con ojos de amor, a ver a las personas con ojos de amor, a verlas como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Entonces, luego dice ser ejemplo en espíritu. Entonces, esto decía aquí que es llevar una vida espiritual, ser un hombre espiritual, lo que dice el versículo que, ¿cómo dice? De que la carne, tenemos que dejar las cosas de la carne y vivir en el espíritu. Ay, yo para los versículos soy mala, hermanos, lo siento. Aquí tengo a mis papás pensando. Pero no. No sé cuál es el versículo. Póngase. Hay uno que dice que proveer para la carne lleva a la muerte. El espíritu lleva a la vida. ¿Saben? El pastor es mi papá, nos ayuda cuando a mí se me olvida. Entonces, eso, tenemos que cultivar nuestro hombre espiritual. No le voy a decir quién para que no se sienta famosa, pero mi amiga normalmente siempre me dice eso. Es que tenemos esa lucha y es como cuando comemos. ¿Qué comemos? Si comemos chatarra, pues nuestro cuerpo se va a enfermar. Pero si comemos saludable, nuestro cuerpo va a estar saludable. Entonces es lo mismo. Si nosotros solo pasamos viendo cosas que no debemos, haciendo cosas que no debemos, alimentamos nuestra carne. Entonces vamos a actuar en la carne, vamos a actuar mal. Pero si nosotros tratamos de llevar una vida conforme a los lineamientos, a los principios de Dios, si nosotros nos mantenemos en la lectura, si nosotros nos mantenemos en la oración, vamos a alimentar nuestro espíritu. Entonces lo que vamos a proyectar a los demás es eso, un hombre espiritual, una vida conforme a Dios. Y luego dice, debe ser ejemplo en la fe. Creo que para muchos, al menos para mí, es de lo más difícil, porque yo, si alguien me cuenta sus problemas, pues yo le puedo decir, pues hay que tener fe, hay que confiar en Dios, hermano, tenemos un Dios poderoso, como dice Lucas, y darle todo el ánimo. Pero cuando me toca a mí, yo le digo, hey compadre, ¿y será que realmente lo vamos a lograr? Porque mi mente no ve más allá, mi mente duda. Entonces ahí es donde mi fe a veces flaquea un poco, pero es donde la tenemos que ejercitar, y es donde vamos a poder ser ejemplo en fe, porque no es solo que yo le diga a Paul, no hombre, si vamos a salir adelante, Paul, Dios nos va a sacar de esto. Qué raro siento decirte, Paul, por mal entendido. Entonces, y ya cuando tenemos el problema, yo sea la que no le muestre el ejemplo de la fe. Entonces, decírselo, pero al mismo tiempo saber y mostrar que nosotros tenemos fe. Y por último decía que tenemos que ser ejemplo en pureza. Entonces yo me ponía a pensar en eso. Muchas veces cuando pensamos en pureza, pensamos solo en pues los deseos de la carne, lo físico, en el caso de los jóvenes en la fornicación, en el caso de
uno que está casado en el adulterio, y claro que tiene que ver, pero muchas veces también es pureza en nuestras acciones, pureza en lo que decimos o cómo tratamos a los demás. Muchas veces no somos puros en eso, no lo hacemos. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, y no sé si el ejemplo será correcto o no, y si no, aquí pues me corrigen. Si yo vengo y solo le intento ayudar a alguien porque después quiero sacar algo de provecho de esa persona, yo lo veo como estoy siendo impuro, porque no lo estoy haciendo con una buena actitud, no, solo lo estoy haciendo porque sé que después yo puedo cobrar ese favor y voy a sacar un provecho, cuando en realidad lo tenemos que hacer porque Dios nos manda a ayudarnos entre todos. Entonces, eso era lo que yo tenía en el versículo 12, y rapidito el versículo 13 que dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, yo cuando lo estaba leyendo me preguntaba así como, ¿y por qué no nos dice que solo nos preocupemos en la lectura o solo nos preocupemos en la enseñanza? Sino que son las tres cosas, pero en realidad las tres van de la mano, porque la lectura es la que me alimenta. Yo leo y ese conocimiento se me va quedando, eso que voy leyendo, yo me voy acordando de eso, me estoy nutriendo de la Biblia, me estoy nutriendo de los versículos que voy leyendo. Y en la exhortación me llamaba la atención que dice que en el griego, ojalá lo diga bien, la palabra es paraklesis, y que guarda relación con el nombre que Juan le atribuye al Espíritu Santo, que es el Paracleto o Paracletos. Y que entonces esto significa llamar al lado de uno, y que ahí hacen como un matiz en el sentido de invitar, animar u ofrecer apoyo. Entonces decía aquí que la exhortación era eso, era poder dar ánimo, consolar a otra persona. Entonces Timoteo no era que venía y iba a regañar a las personas y le iba a decir, es que vos, dundo, y lo iba a tratar mal, sino que lo iba a exhortar en el amor del Señor. No es que vamos a decirle o a dejar pasar todo, pues cuando es una exhortación es serio, es algo que se tiene que hacer, pero es de una manera más como, tal vez no es la palabra, pero es la que hay, una manera más amable, una manera en la que podamos apoyar a la otra persona, dejarle ver que está cometiendo un error, pero al mismo tiempo ayudarlo a salir de ese, no solamente darle a la llaga y decirle que estás mal y no le ayudamos a salir de eso. Y en la enseñanza, pues que todos hemos sido llamados a ser discípulos en las naciones. Entonces, eso, tenemos que enseñar a otros, tenemos que mostrar a Dios, y para poderlo hacer definitivamente tenemos que saber de Dios, tenemos que leer su palabra y tener una relación full cercana con Dios para poderlo conocer, porque no lo vamos a conocer de ninguna otra manera, solo teniendo una relación con Él. Así que les dejo a Paul. Amén, vamos a orar porque después de esta breve introducción vamos a terminar con los últimos 3 versículos que son bien importantes también, y hay que recalcar algo ahí de que nos habla de el don, todo lo que no del don Roberto o don Paul, sino que del don que Dios ha puesto en nosotros. Créanme que esto de verdad es bien importante, porque aquí hay algo que dice cómo nosotros descuidamos el don. Pues es bien sencillo, cuando no lo usamos. Y ahí usted puede ponerse a pensar un sinfín de ejemplos, y imagínese el caso de cómo usted descuida su cuerpo, pues no alimentándolo bien, no comiendo a las horas adecuadas,
O si usted quiere ver bonita su casa, pero no se toma el tiempo de quitarle las telarañas, de barrer, trapear, entonces usted de alguna manera está descuidando su casa. Igual es esto, cuando nosotros estamos enfocados en este versículo que dice que no descuidemos el don que hay en nosotros, especialmente ahí estaba hablando de Timoteo, pues ahí lo que nos está dejando ver es de que si usted está enfermo y no toma medicamento, pues se va a ir debilitando poco a poco hasta que desaparezca, ¿verdad? No va a desaparecer la enfermedad, sino que al contrario, la enfermedad lo va a ir, va a ir haciendo que usted vaya menguando en su don. Entonces, como decía Mariceli anteriormente, no sé en qué parte de su enseñanza, de que usted tiene que estar siempre atento a eso y no dejar de lado todo lo que Dios está haciendo. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿de qué manera Timoteo recibió su don? Creo que usted haga memoria también cuando usted recibió el don que usted ejerce o las habilidades, pongámoslo de esa manera, las habilidades que usted tiene, pues aquí habla de que fue por profecía y después vino la imposición de manos. Entonces dice de que Timoteo sintió algo sobrenatural en su cuerpo, algo que lo sacudió. Entonces lo que quiere decir eso es de que usted de alguna manera ha sido marcado y no deje de lado el don que usted tiene, no descuide. Y como decíamos ahí, todos somos jóvenes en nuestro pensamiento, tal vez nos estamos debilitando físicamente, pero recuérdese que lo importante es que nuestro espíritu vaya creciendo, y eso es lo que nos da la fuerza, que el Espíritu Santo es el que nos está guiando, nos está animando. Y entonces eso es bien importante, que usted siempre tenga en mente cuándo fue el momento que Dios le puso el don y lo marcó. Entonces cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta que está fallando, cuando usted sienta que está mal, o tal vez Dios le está empujando y usted está queriendo quitarse para que se caiga Dios, ¿no le ha pasado eso, que cuando usted está siendo empujado usted se quita y la persona que lo está empujando se cae? Entonces muchas veces nosotros queremos hacer eso con Dios, queremos que nos empuje, pero nos estamos quitando y estamos alando para el lado equivocado. Entonces recuérdese de esa parte cuando Dios le dio el don, perdón. Y la otra parte, ¿qué debían ver todos en Timoteo? Esto lo vamos a resumir en una parte bien importante, que es que vean el progreso. No lo piense de manera económica, o de que porque ya ha mejorado sus bienes, hoy tiene, tal vez la casa que tenía eran solo 2 cuartos, hoy le amplió un cuartito más y ya, o la familia está creciendo. No lo vea desde ese punto, sino que véalo desde el punto interior, cómo usted está progresando interiormente. Si las cosas que lo están separando de Dios, pues hágalas a un lado. Eso también va para mí, va para cada uno de los que estamos aquí. Es vivir una vida pura, vivir una vida entregada a Dios. Y el último versículo, porque ya creo que todavía tenemos 3 minutos. Dice el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces aquí viene esa pregunta: ¿cómo podía salvarse de sí mismo Timoteo? Aquí hay bastante de qué hablar, pero lo que me llamaba la atención de esta parte es de que lo que usted predica, vívalo. Así de sencillo, hermano. Si usted predica y no vive lo que predica, pues hay algún tornillo que está mal apretado y necesita ajuste. Y no es que esté mal eso de que usted dude de lo que está haciendo, o de que a veces uno predica y al ratito que predicó se está peleando o está diciendo malas palabras, hablando exageradamente, sino que lo que Dios nos está queriendo decir aquí, que nosotros siempre, como decía aquí, que nos cuidemos de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros predicamos bonito, pero
el predicar bonito va más allá, sino que tenemos que tener una vida de ejemplo, una vida donde las personas que nos rodean puedan ver, y no a Paul, a Maricel y no a nosotros, sino que puedan ver a Dios en nosotros haciendo la obra. Hoy me llamaba la atención algo de una compañera de trabajo que decía de que tienen un amigo, lastimosamente no era yo, pero es un ejemplo bien certero para que vea cómo es, que decían que tienen un amigo que es evangélico, me decía. Y entonces cuando ella tuvo la pérdida de su madre, le dijo unas palabras bien certeras, me dijo. De ahí que al esposo de ella no sé qué problemas tenía y también le dio un consejo bien atinado. Entonces lo que le quiero decir con eso es de que usted, con lo que predica, con lo que hace, con lo que usted exterioriza, usted está siendo ejemplo, está siendo la atalaya abierta, como dice la palabra de Dios. Entonces no espere que otro le quite el chance, sino que toda la gente que está alrededor de usted, amigos, aún dentro de los mismos hermanos en Cristo, usted sea ejemplo y que podamos vivir esta vida como cristianos, como decía al principio, que ninguno tenga en poco nuestra juventud. Si usted ya se siente un poquito cansado, pues ahí cabe mencionar el versículo que habla la palabra de Dios, que Él renueva nuestras fuerzas como el águila. Y eso es bien importante, porque lo que nos está diciendo Dios es de que nuestra juventud es eterna en Él, porque hemos sido llamados para una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay que apropiarnos de estos versículos y cada día ir un paso a la vez, siendo ejemplo en conducta y enseñando la palabra de Dios, y sobre todo que podamos ir de la mano de Dios y no soltarnos de Él. Amén. Amén. Oramos para despedirnos. Le damos gracias a Dios y esperamos de que este haya sido un buen momento para usted y para nosotros, y que Dios nos siga hablando a través de estas transmisiones. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu palabra llega a tiempo, Señor, y hoy queremos dejarte este momento para que nos sigas hablando, sigas obrando en nuestro corazón, Señor, y sobre todo que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nosotros, Señor. Y hoy que vamos a descansar en nuestra cama, podamos tomarnos un tiempo para agradecerte, un tiempo para meditar en tu palabra y poder renovar nuestras fuerzas, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.